Sí, muchísimas gracias, Yanela. Muy buenos días para todas y todos. Aquí estamos tal como se anunciaba ayer a través de los diferentes medios de comunicación. Lo decíamos que publicaciones en redes sociales en las últimas semanas han estado dando cuenta del seguimiento, el tratamiento a un pequeño, a un niño de apenas 10 años de edad, un niño que durante su enfermedad ha transitado por distintas instituciones de la salud de la capital cubana. Este hecho ha suscitado en redes sociales fundamentalmente algún interés. Muchas personas se han comunicado con nosotros en los últimos días buscando información, buscando la respuesta de las autoridades de cada una de estas instituciones de la salud, de los médicos, del Ministerio de Salud Pública, porque lo cierto es que se ha seguido por parte de muchas personas el caso de este niño, pero solo desde esa perspectiva. No hemos tenido la otra perspectiva, el otro asunto, la otra mirada desde lo que opinan, lo que creen los médicos y, como es natural, el propio Ministerio de Salud Pública. Es por eso que hemos invitado en el día de hoy a los siguientes doctores, expertos que han estado directamente vinculados a este tema. ¿A quienes hemos invitado en el día de hoy? Está con nosotros la doctora Araíz Consuegra Otero. La doctora es especialista de primer grado en medicina familiar, es especialista de primer grado en pediatría, máster en atención integral al niño, máster en infectología y enfermedades tropicales. También la doctora Araíz es profesora auxiliar e investigadora agregada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, miembro de la Sociedad Cubana de Pediatría, tiene 25 años de experiencia y actualmente es la directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. Doctora, un placer que nos acompañe, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar en el programa en el día de hoy. El gusto es todo nuestro. También, ¿quién nos acompaña? Adelante, el doctor Orestes López Piloto, especialista de primer y segundo grados en neurocirugía, máster en neurocirugía, miembro de la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía. El doctor Orestes también, profesor auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y acumula 30 años de experiencia. Es actualmente el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Doctor Orestes, bienvenido también a la televisión cubana. Un placer. Buenos días, un placer estar acá con usted, Humberto. Se suma también a la conversación, ahí los ven en pantalla, el doctor Wilfredo Roque García, especialista de primer grado en medicina familiar, especialista de primero y segundo grado en hematología, máster en atención integral al niño. También el doctor Wilfredo Roque es profesor e investigador auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, miembro titular de la Sociedad Cubana de Hematología y acumula 30 años de experiencia. Doctor Roque, bienvenido a nuestro programa también. Buenos días. Buenos días, Humberto. El doctor es el director del Instituto de Hematología e Inmunología de nuestro país. Y se suma también a este diálogo el doctor José Luis Aparicio Suárez. El doctor Aparicio es especialista de primer y segundo grados en hematología, máster en educación superior en ciencias de la salud. Doctor Aparicio, profesor e investigador auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, miembro titular de la Sociedad Cubana de Hematología y acumula 35 años de experiencia. El doctor Aparicio además dirige el área de posgrados en el Ministerio de Salud Pública, pero como hematólogo en primer y segundo grados, todo un experto y una autoridad en el tema del cual se va a hablar aquí. Doctor Aparicio, bienvenido también, muy buenos días. Agradecimiento y buenos días a todos. Bueno, me voy entonces con mis invitados y qué propongo si están de acuerdo los directores de cada una de las instituciones. Aquí hay una cuestión importante y quiero comenzar con usted, doctor Aparicio. Muchas personas nos han preguntado por qué nos hemos demorado tanto en los medios de comunicación, en contactarlos a ustedes, en indagar sobre este tema. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué nos hemos demorado? ¿Y por qué hoy, aquí en la televisión y después en la radio? Junto al agradecimiento, el saludo fraterno a todos los televidentes y el abrazo a todos los profesionales, trabajadores y estudiantes del sector que hoy representamos. Justamente por los principios que caracterizan a la medicina y a los médicos cubanos, es que nos hemos demorado, entre comillas, un poco en abordar el tema en los medios. A los médicos, en sentido general, nos caracterizan un conjunto de principios, entre los cuales no pueden faltar la beneficencia, que es decir y obrar bien, es procurar el bienestar de nuestros pacientes. Junto a la beneficencia está la no maleficencia, es decir, procurar no hacer daño. Desde muy temprano tiempo en la formación aprendemos una expresión latina que es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño y eso nos caracteriza siempre a los médicos cubanos. El tercer principio es la autonomía, que es el respeto al derecho del paciente, sobre la base
de la información clara, comprensible, y también hay otros principios como la confidencialidad, que es el respeto a la historia del paciente en primer lugar y al propio sector. Entonces, son principios inviolables. Aquí vamos a mostrar entonces la historia clínica de este paciente, todo lo que ustedes han hecho. ¿Podemos hacer eso nosotros aquí? No lo haremos por cumplir con esos principios. Pero es que parte de las publicaciones están diciendo que todo lo que han hecho ustedes en cada una de las instituciones es incorrecto. Y entonces, ¿de qué manera podemos demostrar que no es así? Desde la ética es posible eso. Desde la ética y las cualidades que caracterizan al profesional de la salud, que es la comunicación efectiva sobre la base del diálogo, es la unidad de acción en función de la atención integral al paciente, es el amor a lo que se hace, es la sensibilidad que caracteriza a los profesionales, la empatía, es decir, que es el trato respetuoso, sí, empático, cordial, sobre la base de la confidencialidad, que es muy importante en el sector. Está la privacidad, la privacidad. En este caso de un niño nada más y nada menos. Yo creo que eso es fundamental. Yo he escuchado siempre, doctora Araiz, los profesionales de la salud todos deben tener una sensibilidad importante. Sin embargo, aquellos que atienden a las niñas y a los niños, yo creo que esa sensibilidad se multiplica. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Estoy muy de acuerdo con usted. El desarrollar la especialidad de pediatría lleva intrínseco un amor a los niños que es incomparable con nada. La razón de ser del pediatra es luchar por la vida de los niños, devolverle la sonrisa a los niños y esa felicidad a la familia. Eso es propio del especialista de pediatría. ¿Quiénes son ustedes en el Juan Manuel Márquez? Juan Manuel Márquez. ¿Quiénes son los médicos del hospital que usted dirige? Juan Manuel Márquez es uno de los hospitales pediátricos más importantes del país. De hecho, recibe pacientes con patologías complejas. Es un hospital terminal, con misiones... ¿Terminal qué significa? Terminal con pacientes con patologías que pueden, o sea, es el último ya sitio donde se estudian todas estas patologías complejas e incluso se desarrollan tratamientos que no se desarrollan en otros sitios del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué especialidades, por ejemplo, los distinguen a ustedes por el nivel de conocimiento, por toda la experiencia que acumulan? Nuestra institución tiene misiones nacionales, como oncohematología pediátrica, oncohematología pediátrica, muy sensible esto. Muy sensible, neurocirugía también, reumatología. Vienen niños de todo el país. Niños de todo el país. Y por lo general, en estas enfermedades complicadas, las estadías son largas, doctora, de estos niños y niñas. Depende del diagnóstico, depende del tratamiento, depende de la fase del tratamiento. Nosotros hemos tenido pacientes que han estado 3 meses con nosotros. 3 meses. 3 meses con nosotros. Y más. Y más también. Y más porque además son niños que se reciben que son de todos los lugares del país. ¿Cómo son las relaciones de esos profesionales con las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, de esos niños que están tanto tiempo con esas enfermedades tan difíciles en el hospital? El rapport entre médico y paciente es tan importante en este tipo de pacientes que llega a formar parte de la familia. El personal de la sala, médico, enfermería, técnico, asistente, pantrista, llega prácticamente a formar parte de la familia, de sentir lo que siente la familia. Sí. Sí, de sentir lo que siente la familia y independientemente que están luchando por una calidad de vida, están luchando por la vida de ese paciente, sufren el dolor de la familia. Lo sufren, lo sienten. Usted había vivido antes, usted tiene 25 años de experiencia. 25 años de experiencia. Como pediatra, además tiene 2 maestrías, tiene un historial muy largo, es profesora. Usted había vivido algo parecido a lo que ahora yo estaba intentando describir y no vamos a mostrar ejemplos de lo que está publicado en redes sociales, sobre todo porque muchas de las personas que están publicando no han respetado lo que explicó el profesor Aparicio al inicio. Y entonces nosotros no vamos a hacer eso. Ahora, yo le pregunto, ¿usted había vivido una situación similar en toda su larga experiencia como doctora? Nunca. Nunca había experimentado una situación como esa. Y cuando hay diferencias entre las opiniones de los médicos y lo que cree la familia, ¿cómo se resuelve eso? A ver, se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, las decisiones no son de un solo especialista, las decisiones se discuten en colectivo, con el colectivo de médicos y especialistas de la sala, de toda la institución, incluso de ser necesario, se convocan a especialistas de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud con experiencia en el tema que se esté discutiendo. Pero además a los padres en los pases de visita se les explican todos los diagnósticos, los procedimientos, las conductas. Cuando existe incluso
algún tipo de conducta por parte del familiar, nos apoyamos en los psicólogos de la institución. ¿Conducta de qué naturaleza? A veces se pueden negar a procedimientos, se pueden negar a tratamiento y nos apoyamos en todo el equipo de trabajo para llevar al convencimiento a ese familiar. Cuando el papá, la mamá, el responsable de un niño se niega a algo que ustedes entienden que deben hacer, ¿qué es lo que ocurre? ¿No pueden hacerlo ustedes? Cuando un familiar se niega a un procedimiento, lo primero que tratamos es de convencerlo de la importancia de ese procedimiento. Porque además muchas veces estos procedimientos conducen a un diagnóstico y ese diagnóstico nos lleva a un tratamiento. Y de no ejecutarlo se pierden oportunidades de vida que puede dar al traste de la vida del paciente. Y es decir, la decisión es fruto de la opinión de un médico o de un equipo. Todas las decisiones, no de este tipo de pacientes, de todos los pacientes, se discuten y se aprueban en colectivo. Todas. ¿Ustedes sienten que se perdieron oportunidades en este caso específico? Sí se perdieron ¿Por qué oportunidades. se perdieron oportunidades? Porque cuando la madre de un paciente se niega a un proceder que hace diagnóstico y que ese diagnóstico después conduce a un tratamiento, se está perdiendo oportunidades de vida e incluso puede dar al traste con la vida del paciente. En este caso concreto, dígame, especialistas de cuántas áreas estaban indicando que había que hacer un proceder concreto que no fue posible porque no se permitió, no se le permitió a ustedes. En la discusión de este tipo de pacientes siempre participan todas las especialidades y los expertos en estos temas. En este paciente precisamente participaron aproximadamente 20 profesionales. 20. 20. ¿De qué áreas? De neurocirugía, de oncología, de hematología, de radiología, de neurología pediátrica, de anatomía patológica, de pediatría general, de cirugía. E incluso convocamos a la discusión a especialistas de neuropediatría del centro del Instituto de ¿Qué es lo que ustedes estaban neurología. sugiriendo que había que hacer? Estábamos sugiriendo hacer la biopsia. Una biopsia. Que nos diera el diagnóstico de las complicaciones que tenía este paciente para proceder entonces al tratamiento si correspondía con quimioterapia. No pudieron hacerlo. No pudimos hacerlo. En ningún momento en el hospital. En ningún momento en el hospital. ¿Es habitual esto? No es habitual. Se enfrentaron ante a una situación muy atípica. Muy atípica. ¿Qué es lo que prima en la relación entre el padre, la madre y el niño? Ustedes que están con personas ahí que están tanto tiempo, ¿qué es lo que más ustedes ven? ¿Publicaciones en redes sociales? Para nada. ¿Qué es lo que ustedes ven diariamente ahí? Estoy hablando de niños con enfermedades de esta naturaleza tan complicadas. Es que realmente la familia se afecta tanto cuando hay pacientes con patologías de este tipo, que lo que prima es el amor, la dedicación, la necesidad de hacer todo lo que haya que hacer para salvar la vida del paciente, el respeto al profesional que está luchando por la vida de ese paciente, que no fue precisamente lo que sucedió aquí. ¿Ustedes le negaron algún medicamento que tenían y no se lo dieron, no se lo pusieron? A este paciente no le faltó ningún medicamento. Pero tenemos un momento muy complicado con los medicamentos. ¿Y ustedes tenían todos los medicamentos? Todos los medicamentos. A este paciente no le faltó ningún medicamento, incluso fue el primer paciente en Cuba que llevó tratamiento con Koselugo. Koselugo, que es un medicamento que se usa para el neurofibroma prensiforme, y a mí no le faltó, incluso el medicamento lo tenía para 1 año de tratamiento. ¿Ese medicamento cómo se adquiere, doctor? Sí, el cuadro básico de medicamentos de Cuba tiene aproximadamente 600 medicamentos, pero aproximadamente 250 son importados por el Ministerio de Salud Pública. Ahora hay un grupo de medicamentos que no están incluidos en el cuadro básico y el país hace un enorme esfuerzo por adquirirlo cuando se trata de una patología como la de este niño. O sea, ¿se compran en el exterior? Se compran en el exterior. Muy bien, pero son muy caros estos medicamentos. Son muy caros. Solamente a un niño que, digamos, la mamá publica en redes sociales eso, entonces se va y se le compra. No, es sobre la base de un análisis multidisciplinario y un grupo de expertos que deciden, y el Ministerio de Salud Pública hace el esfuerzo por adquirir medicamentos. ¿A cuántas personas hoy se le está comprando el medicamento? 1.454 pacientes reciben medicamentos. ¿1.400? 1.454, incluyendo 249 niños. 249 niños. 249 niños, entre ellos el que estamos... ¿Cuánto puede costar un tratamiento de esto de uno de esos 240? Miles de dólares. Miles. De dólares. El Ministerio eroga por estos 1.454 pacientes aproximadamente $1.400.000. Dólares. ¿Y tiene que ser hijo de quién?
hijo de obrero, campesino, de cubano en general, el que lo necesite y que el grupo multidisciplinario y el grupo de expertos determine que hace falta hacer el esfuerzo. Entonces, doctora, ¿usted cree que sí perdieron tiempo porque no pudieron hacer el examen? ¿Qué otra cosa le negaron ustedes a ese pequeño en el hospital? Nosotros le negamos una carta que la mamá estaba solicitando, donde se reflejara, que la institución reflejara que en Cuba no se le podía hacer más nada al paciente, ni desde el punto de vista investigativo, ni desde el punto de vista de tratamiento. ¿Y por qué no hicieron eso? Porque nos aferramos en el Ministerio de Salud en Cuba, doctor, a atender aquí a las personas e impedimos que salgan del país si quieren a otro tratamiento. No, de hecho, cuando las personas, sí que se facilita el resumen de historia clínica cuando hay una petición de ese tipo. El año anterior, 12 pacientes se les dio visa con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, la documentación adecuada, y este año, lo que va de año, 3 pacientes han recibido. Lo que se entrega es la historia clínica. El resumen de la historia clínica. Un resumen de la historia clínica es un documento oficial del Ministerio de Ahora, Salud ¿el Pública? resumen usted sí lo entregó? Sí. El resumen sí. El resumen completo se le entregó con toda la historia de la enfermedad actual, los diferentes estudios que se realizaron y la conducta terapéutica. Diferente es entonces entregar un documento que diga no podemos hacer más nada en Cuba, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Que no es el caso porque usted me dice que le faltaban cosas por hacer. A ver, es que el niño todavía le faltaban estudios por hacer y teníamos todas las posibilidades de hacerle los estudios y imponer el tratamiento en dependencia del diagnóstico que arrojaran los estudios. ¿Usted siente que hubo otras madres, padres, de estos que tienen larga estadía, que con toda esta dinámica en redes sociales, con todo el estrés que se generó por parte de ustedes, se pudieran haber sentido afectados con esto que estaba pasando? Realmente sí se afectaron. Se afectaron los profesionales de servicio y de la institución y se creó inestabilidad dentro de los pacientes del servicio, porque además es difícil, estos son pacientes que son muy sensibles, porque además están sufriendo la posible, la enfermedad de su hija y un posible desenlace fatal, y todo el mundo está luchando por la vida de estos niños. Y se sintieron muy tristes al ver también cómo estaban agrediendo a sus especialistas, a sus profesionales que están luchando día a día por salvar a los niños. Independientemente de todas las carencias que puedan existir, se trabaja duro para luchar por la vida de los niños. El estrés que puedan tener todos ustedes se refleja en los niños. Se refleja en los niños. Ahora, ¿por qué se traslada del hospital suyo al hospital que dirige el doctor? La mamá del paciente se niega a hacer cualquier tipo de procedimiento dentro de la institución, que lo que correspondía en ese momento era la biopsia para poder tener un diagnóstico. Estamos de acuerdo. Se niega a recibir asistencia médica de los profesionales del servicio y se niega a tramitar cualquier situación con la administración de la institución. Y entonces ella se gestiona la posibilidad de ir a otro hospital. No, para nada. Lo que pasa es que nosotros, ya cuando el padre se niega a todos estos procedimientos, el paciente pasa a cuidados paliativos y bajo ningún concepto podíamos permitir que se siguieran perdiendo oportunidades con este paciente. Y la dirección de la institución le solicita al Ministerio, a la dirección del Ministerio de Salud Pública, su traslado a otra institución del tercer nivel para continuar los estudios si la madre accedía. ¿Qué sería en este caso el instituto que usted dirige, doctor? Exactamente. El Instituto de Neurología y Neurocirugía. Leí en redes sociales que hay personas que afirman tener pruebas de que se sobornó a médicos de la institución que usted dirige para que se hiciera este traslado. Es imposible con la ética que alberga el Instituto de Neurología y Neurocirugía que se pueda comprometer algún profesional o algún directivo para que se ingrese un paciente en nuestra institución. Nuestra institución es un hospital de tercer nivel, por ser un instituto, y que alberga una alta experticia en los 63 años que tiene de fundado nuestro hospital. Y es normal de que a nuestro hospital vayan niños y vayan pacientes con patologías complejas, porque alberga en él, como decía anteriormente, la experticia de no solamente la especialidad de neurología y neurocirugía, también tenemos neurooftalmología, también tenemos neurofisiología, hasta llegar a especialidades como la neuropsicología, la neurogenética, laboratorios moleculares que están en nuestra institución. ¿Usted tiene especialistas de cuántas áreas? ¿Quiénes son ustedes? Hábleme de ustedes ahí en el instituto. Bueno, tenemos varias áreas en relación a las neurociencias como tal. El Instituto de Neurología y Neurocirugía es el centro rector de las dos especialidades en el país. Todo lo que está relacionado desde el punto de vista docente,
en el país en relación a estas dos especialidades trasciende ahí en el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Los entrenamientos, las actualizaciones de los protocolos es en el instituto donde en realidad tiene esa trascendencia fundamental. ¿Y ustedes son país. personas ya muy mayores, de mucha experiencia, o son más jóvenes? ¿Cómo es la situación? Bueno, evidentemente en estos 63 años, pero ahora tenemos 55 años es el límite promedio, El promedio de edad en nuestro hospital. Quiere decir que nosotros albergamos entre juventud y experiencia un muy buen equilibrio en el hospital. Incluso hay algunos profesores que empezaron a hacer su residencia, que todavía contamos con esos profesores en el hospital y nos da un equilibrio en relación a las opiniones, un equilibrio en relación a la conducta que tengamos que tomar en el hospital. Y en materia de tecnología, ¿cómo están ustedes? Desde el punto de vista tecnológico, en realidad el hospital tiene una alta tecnología instalada. Desde el punto de vista imagenológico, desde el punto de vista para los diagnósticos que podamos hacer en los pacientes de forma oportuna, de forma muy adecuada, para después poder llegar a un tratamiento adecuado al paciente, sea conservador, sea tratamiento médico, sea un tratamiento quirúrgico. La tecnología que ustedes tienen se puede comparar con la de otro país del mundo en desarrollo. Sí, como no. ¿O la tienen otros países similares digamos, con características más o menos parecidas en cuanto a cantidad de población, nivel de desarrollo en general? Sí, como no, tenemos una tecnología de última generación. Sí. Para poder nosotros abordar todos los pacientes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, amén de las carencias que habitualmente puede que tengamos por lo que nos impone la situación. Las que conocemos. Ahora, teniendo toda esa tecnología y ese personal de tanta experiencia, ¿quiénes son los que llegan ahí? ¿Quiénes son los que pueden acceder al Instituto de Neurología y Neurocirugía en Cuba? Ahí llega cualquier cubano que necesite una intervención, una atención desde el punto de vista neurológico o neuroquirúrgico, llega ahí a nuestro hospital. Evidentemente, por ser un hospital de tercer nivel, ser un instituto de neurología y neurocirugía, tiene que muchas veces transcurrir por el sistema. Nos llegan, por sobre todas las cosas, de hospitales de segundo nivel. Hospitales, como es el caso del Juan Manuel Márquez. Como es el caso de Juan Manuel Márquez. O sea, que este tránsito es natural, digamos, que esté primero con usted y después que venga. Es natural, porque está dividido así el sistema en niveles de atención. Ahora, ese examen lo pudieron haber hecho ustedes y hubiéramos ganado tiempo, ¿entiende Lo usted? pudiéramos haber hecho nosotros, se hubiese podido hacer el diagnóstico y se hubiese podido imponer un tratamiento dentro de nuestra institución. A lo que ustedes no pudieron llegar. A lo que no pudimos llegar. Entonces, doctor, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, nos llega el paciente, bueno, como le decía anteriormente en la interrupción, porque no solamente nos llegan de acá de la capital, nos llega del país completo. De todo el país, sí. Todas las patologías complejas que en un momento determinado no se pueda acudir a esos hospitales, acuden al Instituto de Neurología y Neurocirugía por mandato de nuestro ministerio, de la forma en que tiene que transcurrir. Este niño nos llega ya con un informe médico del Juan Manuel Márquez y con un pensamiento médico de Juan Manuel Márquez de qué es hasta dónde querían llegar, cuál era el posible diagnóstico que tenían. Y con ese informe médico de Juan Manuel Márquez se enfoca en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, específicamente en la sala de neuropediatría, que es lo que se hace en toda institución cuando llega un paciente nuevo. Muy independientemente de la institución que llega, hay que volverlo a estudiar y como está establecido por el Ministerio de Salud Pública, que es en todo el país, hay que discutir el paciente. Ustedes Sí. también lo hacen en equipo, como es el caso de... Por supuesto, se hace en equipo, se hace una discusión en colectivo y de esa discusión en colectivo emana los posibles tratamientos y la posible conducta. De esa primera discusión que se hace en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en neuropediatría, emana la posibilidad de que tenemos que discutir más con otros especialistas. Y entonces llamamos especialistas de otras especialidades dentro del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Neurocirujanos, los neurólogos junto con los neuropediatras y además abogamos por la presencia de especialistas del Instituto de Hematología e Inmunología. Y hicimos esta discusión en colectivo. De esta discusión en colectivo, alrededor de 25 colegas que participamos en esa discusión, se decide la necesidad de hacerle una biopsia medular al niño, hacerle su medulograma y hacerle una biopsia de una de las lesiones cerebrales que presentaba. ¿Eso es el diferente bebé. a lo que acaba de explicar la doctora o es lo mismo?
completamente igualitario lo que estaba pensando Juan Manuel Márquez a lo que pensamos O nosotros. sea, ustedes llegaron a la misma conclusión, hay que hacer el mismo examen. Llegamos a la misma conclusión de lo que estaba planteando el Hospital Juan Manuel Márquez. Hay consonancia en el pensamiento de ambas instituciones hasta este punto. Consonancia completa. Y pudieron hacer ahora sí el examen que no pudo el Juan Manuel Márquez. Y pudimos hacer el examen, o sea, nosotros... se accedió por parte de la madre del niño. Exactamente. De una vez que estaba decidido desde el punto de vista médico la conducta que se iba a tomar, se pide el consentimiento del familiar y el familiar accede a que se le haga el proceder que se hace al unísono entre hematología y neurocirugía, y es una terapéutica desde el punto de vista quirúrgica exitosa. ¿Y qué arroja? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos días demora eso? ¿Demora mucho o...? Es que hay patrones que normalmente tienen que seguir una vez que se saca el tejido de la biopsia, o sea, tanto de la parte hematológica como de la parte neuroquirúrgica, y hay periodos que tienen que transitar de forma obligatoria para poder, desde el punto de vista... No se pueden acelerar esos tiempos. No, es imposible acelerar. Pero estuvo en el tiempo que prudentemente debe ser. Estuvo en el tiempo establecido, porque hay patrones que tiene que tener anatomía patológica para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Y tuvieron un resultado. Y tuvimos un resultado. ¿Y entonces? El resultado que dio de la lesión que nosotros desde el punto de vista neuroquirúrgico tomamos, dio una infiltración de linfoma, leucemia linfoblástica, a confirmar por la clínica, por el medulograma y por la biopsia de médula. O sea que faltaba algo más todavía. Todavía faltaba lo de hematología, pero ya teníamos un diagnóstico inicial de las lesiones cerebrales. Y algo que nos llamaba la atención, que dentro de todos los marcadores de inmunistoquímica que se le hicieron, nos llamaba la atención el KI67 específicamente. KI67. ¿Eso qué es, doctor? Es un marcador que nos habla de proliferación celular. O sea, proliferación. De proliferación, o sea, de cómo es que las células van a crecer, si van a crecer con más lentitud o van a crecer muy lentamente. Y el marcador del bebé era más de 80% de este KI67. Entonces, con todo esto en la mano, desde el punto de vista de anatomía patológica y de inmunohistoquímica, nosotros discutimos nuevamente con hematología. Hematología siempre estuvo a nuestro lado, a pesar de estar en el Instituto de Neurología y Neurocirugía. O sea, discutíamos completamente porque teníamos un pensamiento y un diagnóstico inicial que venía del Juan Manuel Márquez. O sea, no era difícil, o sea, continuar, porque era el mismo pensamiento médico ahora en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque además las lesiones estaban en el sistema nervioso central. Entonces teníamos que tomar esa conducta. Y esa determinación con hematología hizo que ya hematología enfocara el caso por cómo estaba definido en el hospital inicialmente. ¿Y esto que faltaba, que usted me dice que faltaba, llegó a ese resultado? Por supuesto, cuando los hematólogos plantean de que están de acuerdo que tienen 1% de posibilidad de que sea una enfermedad, pero no pueden dar todavía el diagnóstico certero. Continúa el paciente en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque no es que ya tenemos este diagnóstico, vamos a trasladarlo. No, hubo un periodo, como decíamos, que no se puede acelerar para poder llegar al diagnóstico certero por hematología de que este paciente pudiera tener ese diagnóstico. ¿Y llegaron o no a ese diagnóstico? Y llegamos a ese diagnóstico. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entonces? Volvimos a discutir nuevamente con el Instituto de Hematología y se decidió de que este era el diagnóstico y por supuesto con ese diagnóstico que tenía ya no tenía criterio de estar en la terapia intensiva del Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque había que enfrentar otros tipos de tratamiento en la terapia intensiva del Instituto de Hematología. Este resultado que usted plantea, que dice que primero tuvieron un resultado, después esperaron unos días, hubo una confirmación, ¿ustedes tienen la capacidad de discutir eso en cualquier lugar, ante expertos de cualquier naturaleza, con la tecnología que tenemos y el conocimiento que usted explicó tienen en el instituto? Sí, por supuesto. O sea, podemos discutirlo ante cualquier especialista y en cualquier parte, porque esta tecnología no es una tecnología que solamente está instalada en nuestra institución, está instalada en cualquier parte del mundo. ¿Y el margen de error que tienen ustedes? El margen cuando se discute en colectivo, cuando hay una experiencia acumulada con los casos, el colectivo hace que el margen de error sea mucho menor. De manera que nosotros tenemos que estar al 100% seguros de que lo que vamos a hacer es correcto. Entonces se decide que se traslade al instituto que usted dirige, doctor, Instituto de Hematología e Inmunología. Cuénteme.
Bueno, el Instituto de Hematología e Inmunología fue fundado en el año 66. O sea, nosotros estamos próximos a cumplir 60 años. Y ahí las dos especialidades que tenemos son precisamente hematología e inmunología. Sí. Entonces, este niño llega a la terapia del Instituto de Hematología luego de hacer ya, tener el confirmatorio del diagnóstico de una leucemia linfoma de células B maduras. O sea, un diagnóstico que se hace con varios estudios que se hicieron allá en la institución y en conjunto con la biopsia que se toma en el Instituto de Neurología. Ahora, con ese diagnóstico ya ustedes comienzan un tratamiento. Sí. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, realmente el niño llega en un estado no muy favorable, realmente. El niño llega con una infección respiratoria importante a la terapia, producto del tiempo que había estado institucionalizado en terapia intensiva y con otra serie de complicaciones propias de su enfermedad de base. Sin embargo, por las características de esta leucemia, como explicaba el doctor Oreste, que es una rápida proliferación, un tumor realmente muy agresivo, nosotros también en discusión, en colectivo, con más de 10 hematólogos, algunos de ellos doctores en ciencia o próximos a hacerse doctores en ciencia, con gran experiencia en el tratamiento de estas enfermedades, se llegó a la decisión que lo mejor para el niño era comenzar un esquema de quimioterapia no intensiva o prefase con el objetivo de disminuir la carga tumoral de la enfermedad y posteriormente comenzar el esquema de quimioterapia, si el paciente obviamente lo permitía, que llevaba esta enfermedad específica. Así ocurre en el mundo ante situaciones de esta naturaleza. Humberto, esto en hematología tenemos una característica, puede ser que ocurra también en otras especialidades, pero en hematología es muy característico, y es que todos los esquemas de tratamiento de estas enfermedades oncohematológicas están debidamente protocolizados. Este protocolo que nosotros utilizamos es el protocolo que se usa internacionalmente, y es lo que debe hacerse ante una enfermedad de este tipo tan agresiva, de una rápida progresión. ¿Por qué? Porque de poner quimioterapia intensiva podríamos haber provocado nosotros complicaciones importantes que podían incluso comprometer la vida del paciente. También he leído en redes sociales que eso fue un error, que no debieron hacer eso. ¿Quiénes decidieron este tratamiento de quimioterapia, como usted dice, anotado aquí, no intensivo? Como te explicaba, nos reunimos prácticamente todos los hematólogos del Instituto de Hematología, no solo los del servicio de pediatría, sino los del servicio de adultos. Y decidimos, se tomó la decisión, se revisó, se estudió, como es habitual, y se decidió poner esta quimioterapia. Nosotros teníamos todos los medicamentos a la mano, disponibles para poner la quimioterapia, y se generó una discusión. Había gente, colegas que estaban a favor, sí. Otros colegas estaban en contra, pero por mayoría nos convencieron y se tomó la decisión de poner el esquema de quimioterapia en intensivo o prefase. Este niño, después que pones el esquema de quimioterapia, los valores hematológicos bajan. O sea, las plaquetas bajan. ¿Es normal que ocurra eso? Es normal, es normal. De hecho, es lo que se busca con este tratamiento. Los leucocitos bajan. Él llegó a tener 0 leucocitos, lo que incrementa el riesgo también de sepsis, de infección. Es normal. Y cuando este niño se fue, ya este niño estaba empezando el proceso de recuperación hematológica. Ya él se va con leucocitos en 1.8. O sea, ya había un proceso de recuperación que también es normal, que también es lo que se espera para entonces dar paso al siguiente esquema de tratamiento. Yo he visto también que se dice que está mucho mejor. Qué bueno, o sea, me parece excelente que así ocurra. ¿A ustedes les sorprende que pueda seguir mejorando el niño? ¿Es lo que ustedes consideraban en sentido general? La pregunta para todos. En primer lugar, como tú dices, si el niño realmente está mejor, porque las informaciones que tenemos son igual de redes, no hay nada oficial de la institución en que está ingresado el niño, pues todos los médicos que hemos estado involucrados en este caso nos alegramos mucho. Pero no nos sorprende la evolución, los hemos tenido,
niños muy graves, que han estado en terapia, y con los debidos cuidados, el niño realmente puede rebasar esa etapa. Y esta enfermedad tiene una característica que es agresiva realmente, prolifera rápidamente, pero con la quimioterapia intensiva pueden responder. O sea que esté mejor realmente no es un milagro. Él se fue de aquí en condiciones realmente graves, críticas, pero con una hemodinamia estable, con tensión arterial normal, con frecuencia cardíaca normal, con una diuresis normal y con una exámenes hematológicos en franca recuperación. Doctor, usted como especialista también en hematología, ¿qué opina sobre esto? Bueno, es una enfermedad complicada, como decía el doctor Roque, es una multiplicación incontrolada de células inmaduras malignas que no solo afectan la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, el sitio de producción, sino que también puede afectar órganos y sistemas. Y como decía el profesor Roque, el niño llegó en un momento complicado porque es propio de esta enfermedad, pero con los cuidados de sostén y con la quimioterapia oncoespecífica, la mejoría puede ser evidente, como nos alegramos de estos datos, que aunque son extraoficiales, si fuera cierto nos alegramos. Ahora, pero ustedes sí han tenido comunicación, aunque no hay una notificación oficial, no hemos visto un pronunciamiento oficial de la institución de la salud de forma pública, cuando ustedes trasladan en cualquiera de las instituciones a pacientes al exterior, cuando se van, ¿ustedes hablan con los médicos normalmente de esas instituciones? Siempre se trata de establecer la comunicación, porque para nosotros es un proceso natural, un proceso realmente lógico, que cuando usted traslada a un paciente, usted se interese por la situación del paciente, la evolución del paciente. O sea que es un proceso que fluye de manera muy natural, lo hemos hecho otras veces y seguimos intentándolo esta vez. Y hasta donde lo están intentando, las opiniones que llegan desde el punto de vista médico coinciden con todo lo que ustedes están diciendo. Yo creo que sí, Humberto. Yo estoy casi convencido de que también es lo que se está pensando. Que no tiene nada que ver con lo que se está leyendo en las redes sociales. En lo absoluto. En lo absoluto. Bien. ¿Qué hubieran hecho diferente ustedes, doctora? Si supiéramos darle al tiempo atrás, ¿qué lecciones sacan de todo esto que hemos explicado aquí? Dentro de lo que más nos afectó fue la recepción de la información de la mamá del paciente, la falta de comprensión de los diagnósticos, de las conductas, de los procedimientos, fue lo que más afectó en el manejo de este paciente. Creo que se agotaron todas las posibilidades, los equipos de trabajo, todo el mundo tratando de que ella entendiera la enfermedad de su niño, las complicaciones, la posible evolución, pero fue imposible. Doctor, ustedes. No hubiéramos hecho nada diferente. No hubieran hecho nada diferente. Este niño estuvo en terapia intensiva, en el lugar donde tenía que estar, recibió todos los medicamentos, todos los hemocomponentes. No hubiéramos hecho nada diferente. ¿Usted, doctor? Hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Actuar con la prontitud que actuó el Instituto de Neurología y Neurocirugía desde su servicio de neuropediatría, las discusiones oportunas, el tratamiento adecuado en el más breve tiempo posible y llegar a los diagnósticos como se llegaron en nuestra institución. Sin embargo, ustedes los tres, y no solo ustedes tres, sino también muchos médicos que ustedes dirigen y que atendieron este caso, han sido linchados en las redes sociales. Yo he visto sus nombres, sus direcciones, la de sus hijos, la de sus familiares. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctor? Ha sido una experiencia muy desagradable, realmente. Pero le tengo que confesar que en ningún momento sentí miedo. Nosotros los médicos cubanos tenemos nuestros principios muy bien establecidos. Y cuando uno está bien definido de quién es, qué es lo que quiere lograr, cómo lo tiene que hacer, y el objetivo final siempre va a ser la salud de un niño y la vida de un niño, las redes sociales no nos paran. Los niños para nosotros son la razón de ser. Y si hoy soy pediatra, mañana soy pediatra, y si tengo que volver a ser pediatra, vuelvo a ser pediatra. Las redes sociales no paran el amor a la pediatría y el amor a los niños. ¿Y por qué no sintió, por qué esta presión no fue más fuerte que todo eso? No fue más fuerte que todo eso. Usted tiene familia también. Sí. Y me contó que algunos de sus familiares incluso fueron amenazados también. Sí, realmente yo tengo una niña que tiene 21 años y sí se desestabilizó emocionalmente. Pero, vuelvo y repito, cuando usted está muy consciente de lo que usted es, de lo que usted quiere lograr, que siempre va a ser el bienestar del paciente, no importa
ni el panorama social, ni el panorama familiar que pueda rodear a ese paciente, porque uno se centra en luchar por la vida del paciente. Es lo más importante. Usted, doctor, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia con una de nuestras especialistas y en realidad se afectó mucho. Se afectó mucho, pero es abusivo lo que hacen en las redes sociales con los médicos. Cuando alguien en las redes sociales agrede a un médico con lo noble que es la profesión de la medicina, y más aún en Cuba. O sea, los médicos cubanos tienen una nobleza y tienen un amor hacia su especialidad, que la forma en que lo atacan es abusivo. Eso no es permitible, no es permisible y no se puede perdonar al que en un momento determinado agrede a un médico cubano con el amor que trabaja y en las circunstancias que en un momento determinado todo lo hace de una forma normal, o sea que se pueda afectar de esta forma y también afecta a la familia. Doctor Roque. Humberto, yo creo que esta ha sido en esencia una campaña de terror. Terror. Han intentado, y en algunos casos lo han logrado, aterrorizar a personal médico, profesionales, han aterrorizado a familiares de nosotros, han aterrorizado a pacientes y a familiares de pacientes, porque ven agredidos a los profesionales que están tratando a sus hijos. Entonces, realmente es una campaña que nunca habíamos tenido la experiencia en 30 años de ejercicio de la medicina, con una agresividad desmedida, realmente, que hace mucho daño, Pero como decía la doctora, seguimos ahí, el objetivo era el niño, el objetivo era el tratamiento, lograr el diagnóstico correcto del niño, y eso no nos detuvo. Pero sí tengo que decir que la presión que le pusieron a los profesionales con esta campaña fue máxima al punto de que era mucho más fácil realmente cometer un error, pero no lo hicimos. Si ustedes estuvieran diciendo mentira en algo de lo que han dicho aquí, ¿dónde queda el honor de todos ustedes como profesionales cuando salgan de este estudio de televisión? ¿Por qué ustedes aceptaron a venir aquí? ¿Alguien los ha obligado, les ha dicho algún directivo del Ministerio de Salud? Tienen que ir a decir y a defender algo que ustedes no hicieron. Doctora. Estamos aquí porque se defiende la verdad, porque considero que todo esto ha sido mentira y manipulación. Y nosotros, los profesionales cubanos, estamos muy bien formados. El principio de decir siempre la verdad es lo que nos mueve. Y nos mueve a salvar niños, a salvar vidas. Nosotros no tenemos por qué mentir. Y donde tenga que volver a decir lo que he dicho, lo vuelvo a decir con la misma seguridad. Doctor. Como no, a nosotros nos mueve la verdad. O sea, defender la verdad en todo momento. Y es un principio de la revolución, es un principio de nuestro sistema de salud pública. Y estamos aquí con mucho orgullo y con la frente bien en alto y defendiendo no solamente a los trabajadores de la salud, a nuestro Instituto de Neurología y Neurocirugía, Juan Manuel Márquez, el Instituto de Hematología, porque es una realidad y es una verdad de lo que estamos defendiendo constantemente. Doctor. Si yo no estuviera diciendo aquí la verdad, a donde primero no pudiera regresar es a mi casa, a mi familia, a mi barrio, a mis vecinos, a los que me debo, a mi instituto, a mis compañeros, a los que me debo. Por tanto y demás, si no tengo familia, si no tengo vecinos, si no tengo casa, si no tengo compañeros de trabajo, tengo que venir a decir la verdad, y esta es la verdad nuestra. Estos son los 30 minutos nuestros, de la verdad nuestra, y yo estoy seguro que con la fuerza de la ética y la verdad se van a desmontar campañas de meses que se han hecho contra nosotros. Doctor, bueno, estoy emocionado. Pero Servir es nuestra gloria. Sí. De niño aprendimos de los padres, abuelos y de los maestros a respetar a los médicos. Y con el paso de los años, con la vocación y la profesión, esa admiración se multiplicó y se arraigó. Por tanto, continuaremos cuidando y salvando.